En México, 7.4 millones de personas son hablantes de alguna lengua indígena, aunque unos 24 millones se autoadscriben como integrantes de un pueblo originario. Las comunidades indígenas aún hoy son los pobres entre los pobres, a pesar de los discursos y las promesas. Esta es la realidad que viven las y los herederos de nuestros pueblos originarios. Aunque el discurso oficial, aunque el Estado mexicano, aunque los poderes usualmente dicen que se está resolviendo esta deuda histórica, la verdad es que no es así. Lo cierto es que pues sí quedaron muchos pendientes en materia de infraestructura, en materia de salud y también en cuanto a los derechos humanos. Este es el sentir de representantes indígenas quienes al término del primer gobierno emanado de la izquierda consideran que las promesas de trabajar para y por los pueblos originarios se quedó en el discurso. Aunque en nuestro país 23.2 millones de personas se autoadscriben como indígenas, según el INEGI, solo 7.4 millones de personas de 3 años y más hablan alguna lengua originaria. 4 las entidades que concentran la mitad de esta población hablante: Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. 3 de ellas siguen siendo las más pobres del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, 3 de cada 5 habitantes de las entidades con mayor población indígena son pobres. La mejora de la pobreza fue mínima entre 2018 y 2024. Ni siquiera las megaobras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico generaron beneficios para los pueblos originarios como lo prometió el expresidente López Obrador. Yo le llamaría el neocolonialismo indígena. ¿Por qué? Porque es un proceso de que nos ven todavía no como sujetos, sino que yo te voy a llevar el desarrollo, yo te voy a llevar el progreso, yo te voy a dar trabajo, yo te voy a asistir. Condiciones de pobreza que empeoran por la falta de acceso a infraestructura, educación y servicios de salud. Acá hay una veintena de comunidades, por lo menos, que no tienen ningún acceso a la salud. No tienen ISSSTE, no tienen IMSS, no tienen seguro, no tienen ningún sistema de salud. Y la migración persiste. Pues sí encontramos fuentes de empleo. Sin embargo, son fuentes de empleos, por ejemplo, en Baja California, que en los campos agrícolas no se garantizan los derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas. No se garantiza que tengan seguridad social, seguro médico. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para platicar más al respecto, le doy la bienvenida a Mega Noticias a Saúl Ramírez, sociólogo, doctor en Derecho, especialista en temas indígenas. Saúl, gracias por estos minutos y déjame preguntarte, a partir de esta reforma en materia indígena, ¿cuál es la nueva relación con el Estado mexicano? Darle esa categoría a los pueblos y comunidades indígenas en el sentido de ahora, bueno, pues les vamos a tocar los recursos, vamos a verlos como un cuarto nivel de gobierno, las comunidades. Entonces, como comunidades, como institución INPI, pues les reconozco a estos sujetos de derecho público, entonces yo puedo hacer convenios directamente con la comunidad, con esas comunidades que nunca han tenido recursos directamente, sino a través de las reglas establecidas en el desarrollo comunitario, en el desarrollo municipal, a través del COPLADEM, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchas veces de estas comunidades no recibían recursos a través de sus municipios porque no alcanzaba, digamos, la cobertura de esos recursos, ¿no? Y ahora pues tienen la oportunidad de recibir los recursos directamente de la federación a través del INPI, porque era lo que los reconocía como sujetos de derecho. En los últimos años, ¿cómo ha sido el manejo de la política pública, de los programas, los presupuestos para las comunidades? Vemos una reducción muy fuerte en el presupuesto de la institución encargada de la atención de pueblos indígenas, ¿no? Si en el sexenio pasado se terminaron con casi más de 15,000 millones de pesos para la atención a pueblos indígenas, ¿no? Para la institución encargada, pues ahora estamos hablando de cerca de 5,000 millones de pesos, o sea, casi dos terceras partes se redujo el presupuesto, digamos así, en términos muy generales, ¿no? A ver, déjame regresar a la reforma. ¿Llega tarde esta reforma constitucional, sobre todo en materia de derechos? Sí, sin duda tienes razón, Andrés, en todos estos temas, ¿no? Sí llega tarde esta reforma y llega por estos megaproyectos también, en donde si hubiera un derecho a la consulta, se tendría que tener una ley de consulta indígena, ¿no? Y que hay que reconocerlo, bueno, de alguna manera definen la consulta a ellos
como viene estipulada en el convenio 169 de la OIT, en su artículo 6, dice, bueno, cuando haya afectaciones por actos administrativos o legislativos, bueno, pues hay que consultar a los pueblos indígenas, ¿no? ¿Para qué? Ahí fíjense que ahí puede haber una trampa en la definición de cómo quedó en la reforma del Segundo Constitucional, porque dice el convenio 169 es para llegar a acuerdos, en primer lugar, para llegar a acuerdos. Y en segundo término, dice o para conseguir el consentimiento, ¿no? O sea, como un derecho ahí, como de veto, se puede decir, ¿no? O sea, si no estamos de acuerdo, bueno, pues vamos a tener que conseguir el consentimiento. ¿Para qué? Para que no vetan ese acto administrativo. Cosa contraria que dice la redacción de la reforma al artículo 2. Dice, primero hay que lograr el consentimiento, o sea, pues, bueno, estamos de acuerdo, sí, ya, pero no hay. Y en segundo momento dice, bueno, o lograr acuerdos. Entonces, esos acuerdos pueden llegar o no pueden llegar. Es decir, una empresa eólica le puede dar recursos por la explotación de la energía alternativa o no. Ese es el acuerdo. O sea, pero ya tienen antes el consentimiento. Entonces, pueden tener consentimiento sin llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, esa a lo mejor es un poco técnico, pero bueno, hay que ponerle atención de cómo va a quedar la ley de consulta. Temas como la representación política de los pueblos indígenas en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Poder Judicial, todavía no se ve reflejado en esta reforma. Es un tema pendiente, por ejemplo, ¿no? El tema de territorio indígena sigue siendo un tema pendiente. El tema de, bueno, y fíjate Andrés, que va a ser un problema o va a ser un buen debate, yo creo, en las reformas, las leyes secundarias de este artículo 2, porque vamos a ver cómo definen el patrimonio de los pueblos indígenas. Gracias, Saúl, por la conversación, y para mayor información visítenos en meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.